Buenas tardes, el día de hoy yo les vengo a hablar un poco sobre el tratamiento térmico. Eh, el tratamiento térmico es cuando las aleaciones de los metales son sometidas bajo condiciones bruscas de temperatura, temperaturas altas y enfriamiento repentino. Tiempos de permanencia, velocidad, presión, siempre cuando las aleaciones de los metales o las aleaciones se encuentran en estado sólido. Con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas, especialmente la dureza, la resistencia, la elasticidad. Y los materiales a los que se aplica básicamente son el acero, el vidrio y la fundición, formadas por hierro y carbono. Las características metálicas de un metal dependen tanto de su composición química como de la estructura cristalina que tenga. Los tratamientos térmicos también modifican esa estructura cristalina sin la composición química, mediante un proceso de calentamiento y enfriamiento sucesivos, hasta conseguir la estructura cristalina deseada. Eh, Aquí voy a mencionar cuantos procesos de tratamiento térmico. Tenemos primero el tratamiento templado. Dicho de una forma poco resumida, este trata de elevar la temperatura de la pieza hasta una temperatura tal que se forma una estructura de microcristales, la cual es muy resistente, que se llama austenita y martensita. Y hasta que al enfriarse se mantenga dicha estructura, o sea, al enfriarse rápidamente se mantenga la estructura y preserven las cualidades de dureza, endureciendo muchísimo el metal. Y el carbono se cuela entre los huecos que hay entre los cristales y les impide el movimiento. De ahí viene de cuanto más carbono, más la dureza se obtiene en el metal. En el templado mayor será la fragilidad, así que las mejores propiedades mecánicas se obtienen de los cristales más pequeños. Y eso se logra controlando muy bien la temperatura y la velocidad de enfriamiento de la pieza, además de con el resto de tratamientos térmicos que ahora los mencionaré. Tenemos también el recocido, que es un tratamiento térmico que normalmente se hace para ablandar las piezas y poderlas mecanizar más fácilmente en frío, para taladrarlas o cortarlas, por ejemplo, lijar las lijas y que ofrezca menor resistencia. El recocido también sirve para recuperar las estructuras cristalinas de un acero que ha sido sobrecalentado o que se ha empezado a quemar y que se han generado cristales grandes. Pues, para poder reducir el tamaño de esos cristales se puede hacer un recocido, que consiste en calentar la pieza hasta una temperatura a la cual deje de ser magnético hasta la temperatura de austenización, y que inmediatamente al enfriarlo, pero muy lentamente. Esto normalmente en la industria se hace en hornos y también de forma casera. Normalmente al sacarle una fragua se mete las cenizas en perlita o en vermiculita, algún material aislante que impida disipar el calor y que permita que se enfríe muy lentamente, como lo requiere. También tenemos el normalizado, que sirve para aliviar las tensiones internas producidas por la fuerza. También sirve para reducir el tamaño de los cristales y así para borrar cualquier tratamiento térmico anterior. Es muy conveniente hacerlo antes del templado, justo antes del templado, y, y así ha sufrido mucho la pieza, es conveniente hacerlo dos, tres o cuatro veces. Pero bueno, con una vez al menos pues ayuda para que al templarse no queden zonas muy duras y zonas muy blandas, o zonas excesivamente duras que hagan que se agriete la pieza al templar, para que luego esté frágil por esas zonas, o que se fuerce al templarlo. O no, perdón, no que se fuerce, que se tuerza al templarlo. También consiste en calentar el acero hasta una temperatura de hostilización, que es hasta que deje de ser magnético. Deja de atraerse al imán, y al enfriarlo al aire se puede hacer de una a cuatro veces. Eso es como digo, que al templarse el tratamiento térmico que sirve para dar la dureza al acero. Se entiende que un acero al templarlo, cuando su dureza es superior a 60
El revenido sirve para bajar la dureza al punto exacto que queremos y aumentar mucho la tenacidad para que sea menos frágil y para que sea menos frágil. El revenido también consiste en, después del templado, aumentar la temperatura a una temperatura mucho más baja que el del templado. Por lo general, el revenido de ceros al carbono se hace entre unos 200 y 300 grados. Y luego hace un revenido en horno con el tiempo y la temperatura que diga la hoja de datos para obtener la dureza que se necesita. Hasta aquí este tema. Muchas gracias.